Ok, buenas noches. El día de hoy nos encontramos con el doctor Fernando Méndez, profesional en psicología. Actualmente labora en Cofuneraria Los Olivos y con él vamos a hablar un poco sobre las modalidades de trabajo de grado. Sí, entonces, pues doctor Fernando, muchas gracias por brindarnos este espacio, por, eh, por atender a la solicitud. La idea es que pues usted nos comente un poco sobre su experiencia en el tema de trabajo de grado y pues su vida profesional. Bueno, Gustavo, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues para mí realmente es un gusto poder compartir mi poca experiencia y también el poco conocimiento que tengo, ¿sí? Porque esto finalmente enriquece el proceso académico de los estudiantes y es muy valioso, ¿sí? Porque en la medida en que tengan bases, que tengan herramientas, van a poder desempeñarse mejor como profesionales. Entonces, pues bueno, como bien decía, soy psicólogo, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente me encuentro cursando una especialización en psicología clínica y de la salud en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Eh, Tengo 4 años de experiencia como psicólogo en la parte clínica y en la parte organizacional en Cofuneraria Los Olivos. Sí, he participado en diferentes procesos de investigación. En ese momento tengo 2 artículos publicados y pues claramente en mi proceso de formación pues tuve que escoger una modalidad que es precisamente lo que nos reúne el día de hoy sobre lo que vamos a estar hablando. De acuerdo, muchas gracias, doctor Fernando. Bueno, pues sí, básicamente, pues es el tema que queremos que hoy pues usted nos comparta su experiencia. Yo pues le voy a hacer unas preguntas, doctor Fernando, y pues la idea es que usted nos pueda como concretar con su experiencia lo vivido en este proceso de trabajo de grado. Primero, pues queremos saber qué modalidad de grado utilizó usted. Bueno, en mi caso, finalmente me decidí por la modalidad de pasantía. Sin embargo, pues de manera muy personal, quisiera como comentarles mi experiencia de esa decisión, que es en lo que muy seguramente se encuentran ustedes. Inicialmente, pues había pasado un proyecto que estaba relacionado con mis prácticas sobre funciones ejecutivas en agresores sexuales reincidentes. ¿Sí? En la cárcel Palo Gordo, ahí es donde vamos a trabajar con esa población, pero bueno, entró una inquietud. Yo decía, sí, posiblemente una investigación sea un poco más práctico para poder graduarme antes a una pasantía, la cual implica 6 meses, ¿sí? Específicamente en un lugar donde finalmente se va a trabajar. Ahora, estaba como en esa ambivalencia de trabajo de grado, pues que ya tenía una parte con investigación, donde ya tenía una Sí, parte adelantada, o la pasantía. Finalmente, pues, ¿cuál fue mi pensamiento en ese momento? No tenía ninguna experiencia, ¿sí? Lo que había hecho en las prácticas, mmm, y decidí finalmente poder optar por la modalidad de pasantía. ¿Por qué por esta modalidad? Porque pensaba en ese momento, bueno, esto me da la posibilidad de poder demostrar mis habilidades profesionales, ¿sí? En el lugar en el que vaya a estar y de esta manera, pues posiblemente poder enganchar en esa organización como efectivamente pasó, ¿sí? Eh, ¿Qué abordamos dentro de esta pasantía o en qué consiste precisamente ese proceso de pasantía? Es una práctica, ¿sí? Es donde tú empiezas a desempeñar ciertas funciones relacionadas con tu profesión, con tu formación en la parte ujú, práctica. Pero en este caso, digamos que adicional a esas funciones que desempeñaba como psicólogo, también profundicé en una investigación, ¿sí? En este caso, el tema que abordamos
fue la caracterización de los factores de riesgo psicosocial a los que estaban expuestos los trabajadores de Cofuneraria Los Olivos. Ok, de acuerdo. Doctor Fernando, bueno, teníamos otras dos preguntas, pero ya están contestadas, que es, digamos, ¿por qué la modalidad de, de esta modalidad de trabajo de grado? Que finalmente pues nos indicó que por más por aplicar los conocimientos y poder adquirir pues digamos esa experiencia que es tan importante. Eh, Tenemos también otra pregunta que es, digamos, esta pues haría referencia a la investigación que usted nos indica que realizó con respecto a los perfiles, a a los factores de riesgo psicosociales en Cofuneraria Los Olivos. ¿Cómo estableció usted este problema de investigación? O sea, Bueno, pues en un primer momento era una necesidad de la organización. ¿Sí? Hoy día, por norma, las organizaciones deben medir el riesgo psicosocial en, pues, en las organizaciones. Ahora, digamos que esta necesidad precisamente me llevó a poder ampliar un poco más eh, la información al respecto, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en aspectos relacionados con el riesgo psicosocial, por ejemplo, en la literatura, relacionados con el sector funerario, pues no hay muchos artículos que referencien esto. Y entonces, ok, esto hacía un poco más interesante eh, este trabajo investigativo, ¿sí? Pues primero por una necesidad de tipo legal, ¿cierto? Pero también por una necesidad de tipo académico, porque finalmente esta información aquí recolectada pues iba a permitir tener un panorama o ampliar un poco más el tema de los factores de riesgo psicosociales en las organizaciones, en este caso en una funeraria como tal. ok, muchas gracias. Doctor Fernando, hay una pregunta también ahí. ¿Qué recursos se necesitaron o qué recursos se utilizaron para esta investigación? Digamos, como físicos, humanos, tecnológicos, económicos. Bueno, en este caso, pues sobre todo recursos humanos, ¿sí? Tiempo Sí, también, y finalmente recursos económicos representados en la impresión de los cuestionarios. ¿Sí? ok. Ah, ok. Básicamente Bien. eso, incluso otros recursos tecnológicos para poder hacer la sistematización de toda la información y el análisis de información se requería de un software para poder, digamos que integrarle y analizar. Para poder analizar la información. De acuerdo. Bien, ¿y qué dificultades se vivieron o se presentaron en la realización de esta investigación? Bueno, ¿qué dificultades? Pues digamos que las personas que han tenido acercamiento a estos cuestionarios pueden entender que son cuestionarios bastante extensos, ¿sí? Ok, Y supongo que no solamente para esta organización, sino para muchas organizaciones, el tema de que hay personas que de pronto no son muy diestras, muy hábiles en el tema de lectura y de comprensión, pues a veces digamos que retrasaba un poco digamos que la aplicación, ¿sí? Entonces sí, había personas con las que tocaba sentarse, así que leerles, para que pudieran hacer el diligenciamiento de los cuestionarios. Mm, También, es más que dificultad, de pronto es un tema más de tipo práctico y es todo lo que tiene que ver con la impresión de los cuestionarios. Que hasta ese momento solo eran permitidos los cuestionarios con papel y lápiz, ¿sí? Solo era de esta forma. Y en una organización de 130 personas, imprimir, multiplicar eso por tres cuestionarios, casi cuatro cuestionarios que tenían que imprimirse, entonces la parte práctica de eso también fue un poco extensa, ¿sí? ok. Sí, claro, pues digamos por la cantidad, pues es bastante dispendioso, pero adicional, pues teniendo en cuenta que la cantidad de hojas que pueda llegar a tener cada formulario. Exacto. Bien,
bueno, ahí importante resaltar que digamos que una como la dificultad más compleja o más que más resalta es como digamos como podríamos decirlo, como la capacidad de las personas para poder entender la información que se requería diligenciar en los formularios, ¿sí? Sí, sí, en algunos casos. Y pues claramente también al tener tanta información es muy dispendioso cuando tú vas a digitar todos esos datos en el software, también eso requiere mucho tiempo. Digamos que no es una dificultad, pero es algo dispendioso y más, por ejemplo, cuando uno está realizando su trabajo de grado que finalmente se le toca completamente todo a uno, Sí, a ¿sí? uno. Entonces, eso digamos que tiende a ser un poco generar carga en el proceso. Ok. Bueno, ya por último, pues, doctor Fernando, quisiéramos como unas recomendaciones que usted nos pueda brindar para poder realizar un trabajo de grado exitoso, digamos, poder manejar esas dificultades, poder ser muy asertivos en cuanto a la identificación de un problema, digamos, no sé, usted que nos pueda como recomendar, como dar como punto personal. Que esto es algo que incluso siempre le resalto a mis practicantes y es que lo más importante realmente, independientemente de la modalidad de grado que seleccionen, ya sea trabajo social, pasantía o práctica o una investigación, que realmente usted esté apasionado por lo que esté haciendo. ¿Sí? Parece un cliché, pero realmente esto debe funcionar así. Cuando te apasionas por el tema, cuando te apasionas por lo que estás haciendo, todas estas cargas, como te decía, que se generan en este proceso, finalmente se van a disfrutar. ¿Sí? Porque van a tener un resultado, porque finalmente es algo que estamos haciendo. Otra cosa es que nunca, 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 independientemente cuando ya sean profesionales, que no dejen de aprender. ¿Sí? El hecho de tener un título no lo lleva a uno a haberlo alcanzado todo. Sí. ¿Sí? Hay que seguir profundizando en esos temas que nos apasionan, las personas que les gusta la investigación, que sigan profundizando en ese tema, que es muy valioso. ¿Listo? Bueno, sí, muchas gracias. Pues sí, finalmente, pues como usted lo dice, es muy importante que lo que uno está haciendo, o digamos la investigación que uno vaya a hacer, o el trabajo de grado que uno vaya a hacer, finalmente la modalidad que escoja, pues que sea en algo que realmente uno sienta como como dicen por ahí normalmente, el feeling con ese tema, para que el trabajo no se vuelva finalmente una carga y se pueda hacer de forma positiva y se disfrute, se pueda hacer con una actitud positiva y finalmente pues podamos alcanzar el objetivo que es lograr una investigación eh, pues positiva en cuanto al problema que hayamos identificado. ¿Sí? Bien, pues doctor Fernando, pues yo le agradezco mucho por habernos brindado este espacio. Pues muchas gracias. Le agradezco. Esta entrevista pues finalmente es destinada para el IPRED de la UIS, para la materia investigación empresarial. Y pues le agradecemos mucho. No sé si usted Gracias. desea aportarnos algo más o pues ya para finalizar. Bueno, no, desearles éxito en este proceso que continúa para ustedes y por supuesto desearles muchísimos éxitos en su vida profesional. Bueno, doctor Fernando, muchas gracias y que tenga buena noche. Gracias, Gustavo. Igualmente. Bueno, Chao. hasta luego.